Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra segunda conferencia Build para los pastores, sus mujeres, siervos de Dios y todo otro ministerio, todos los que están llamados por el Señor. Quiero compartir el Evangelio con vosotros y creemos que el Espíritu Santo, que es fidel, que nos aclara, que nos edifica, Él nos enseña el camino del Señor, el plan de Dios para su iglesia. Jesús está construyendo, buscando hombres en todas las naciones para transmitir el verdadero Evangelio. Vamos a perseverar y oro que el Señor nos pueda aclarar otra vez más a través de la palabra de Dios. Hoy, en esta segunda sesión, vamos a compartir a propósito del espíritu del Evangelio, porque es muy importante poder entender el corazón del Señor. El espíritu del Evangelio, voy a intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, definir el espíritu del Evangelio lo más simplemente posible para que cada uno pueda entender en el espíritu. Y voy a dar dos simples definiciones. Pienso que os va a aclarar. La primera, el espíritu del Evangelio, claro, es el corazón del Señor. El corazón que debemos llevar en nuestro servicio por Él. Es una actitud que debemos transmitir cuando construimos relaciones, queremos animar el pueblo de Dios. Es esa actitud que está en nuestro corazón, y los que nos oyen puedan sentir el corazón del Señor para ellos. Esto es muy importante, porque en la iglesia hoy, si el pueblo de Dios no siente el corazón del Señor, pues pasa de lado del verdadero propósito de nuestras relaciones, el verdadero propósito cuando nos reunimos juntos en la presencia del Señor. El espíritu del Evangelio es esa atmósfera presente en la iglesia cuando se reúne y el cristiano siente que está aceptado como él es, que hay lugar para él de crecer sin que se pueda sentir condenado, sin que se pueda sentir bajo presión, pero que pueda sentir el corazón del Señor para él durante su crecimiento espiritual, que pueda sentir el amor del Señor para él. Creo que es muy importante que el cristiano pueda sentir y ver que hay un lugar para crecer y no la condenación porque pasa de lado. Si podemos expresar, es esa atmósfera que se encuentra en la iglesia, a donde el cristiano se siente bien a pesar de sus errores, sus faltas, sus fallos, pero él siente el corazón del Señor para él. Eso es el espíritu del Evangelio. La segunda definición, claro, es otra vez el corazón del Señor, pero es expresado
durante la predicación del Evangelio. Es la transmisión de la verdad, de la palabra de Dios, como Jesús lo quiso y como Él nos enseñó, como los apóstoles escribieron y vivieron y han escrito las epístolas. Pienso que cuando leemos la palabra de Dios, debemos sentir lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer. ¿Cuál es la verdad detrás de esas escrituras? ¿Cuál es el corazón que hay detrás de las escrituras? Por eso, no son cartas escritas sobre un papel, pero es el corazón del Señor. Queremos saber qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando leemos el Evangelio, cuando oímos la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Hay tantas interpretaciones, pero hay una sola verdad. No hay varias verdades. Hay una sola. Cuando oímos el Evangelio y leemos la palabra de Dios, si realmente llevamos el espíritu del Evangelio, vamos a entender qué es lo que el Señor quiere dar a conocer y cómo Él quiere que podamos vivir nuestra cristianidad, quiere decir nuestra vida cristiana. ¿De qué manera? ¿Qué creer? ¿Cuál es la verdad? El espíritu del Evangelio es el corazón del Señor que se manifiesta en la predicación del Evangelio para hacer conocer su voluntad y cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Hay tantas enseñanzas, tantas interpretaciones que muchas veces el cristiano no sabe lo que tiene que creer. El espíritu del Evangelio, cuando lo entendemos, entonces vemos claramente la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que está escrito? Vaya a estar de acuerdo conmigo que podemos leer la palabra de Dios y entenderla diferentemente. Cuando entendemos el espíritu del Evangelio, entendemos cuál es el mensaje que el Señor quiere dar a conocer. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? A menudo, para bien entender algo, es profitable de demostrar lo que esa cosa no es. Para entender claramente lo que esa cosa es. Por eso, durante mi comparte con vosotros, voy a mencionar cosas que son contrarias al Espíritu de Dios, contrarias, para que podáis mejor entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Vamos primeramente a empezar y compartir a propósito de esa primera definición, quiero decir, el corazón de Jesús en nuestro servicio por Él, su corazón, servimos al Señor, animamos a la gente, hablamos con la gente, intentamos ayudar. Eso es nuestro servicio a diferente nivel y diferentes llamamientos, pero cada uno somos llevados a codear a nuestros hermanos, a instruir, a animarlos, todos nosotros. Es ese corazón del Señor. Debemos, pastores, siervos de Dios,
tener en nuestro servicio por Él. Es muy importante. La primera cosa que puedo mencionar hablando de eso es ese conflicto, esa actitud, ese conflicto que había entre Jesús y los fariseos. Eran dos actitudes completamente distintas. Si seguimos el ministerio de Jesús, su contacto con la gente, el pueblo de los judíos, su contacto con los que necesitaban ayuda de Él, que andaban al contrario a lo que Él quería. Había tantas circunstancias, pero Jesús tenía una actitud que transmitía, y los fariseos, ellos tenían otra actitud. Es lo que queremos ver. Y era diferente porque Jesús, en la manera que Él hablaba al pueblo, era diferente de lo que los fariseos hablaban. Y eran dos actitudes, dos corazones distintos. Los fariseos eran arrogantes, muy duros de corazón, con la ley. Pero Jesús tenía un corazón lleno de amor y gracia. Por eso había ese conflicto. Era un conflicto permanente. Cuando leemos los evangelios podemos ver eso. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Nosotros pastores conocemos esta historia, ese encuentro de Jesús con esa mujer adúltera. Primeramente, va a afrentar los fariseos y en segundo va a afrentar a Jesús. Va a probar a dos actitudes distintas, dos corazones diferentes. En primero, cuando leemos la palabra de Dios, en el versículo 3, capítulo 8, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear, y era verdad lo que decían los fariseos. Lo que ellos decían al Señor era verdad. Porque si una mujer había cometido adulterio, pues tenía que ser apedreada. Y ellos vienen con esa ley, y presentar a esa mujer a Jesús, que se le había visto en el acto de adulterio y no había discusión. Pero como había ese conflicto entre Jesús y ellos, pues quisieron probar al Señor qué es lo que Él iba a hacer. Y la Biblia nos dice: tú, pues, ¿qué dices? Más esto decían, tentándole para poder acusarla. Y entonces, aquí la Biblia nos dice que ellos hablaban así para probar al Señor. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué es lo que escribía? No se dice, pero a lo mejor podía citar el pecado de esos fariseos y escribía con su dedo en la tierra. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ellos habían venido aquí para condenarla, pero la Biblia nos dice: acusado por su conciencia, salían uno a uno. Y entonces Jesús le dijo: no te acusaron, pues yo tampoco no te acuso, no te condeno. Ve y no peques más. Los fariseos, con la ley, hacían su trabajo. Estaban ahí para averiguar. En esa época había los fariseos que averiguaban que el pueblo de los judíos andaban según la letra de la ley, exactamente como la ley lo pedía. No sabía hacer otra cosa. Así es que vinieron con orgullo y vinieron para probar al Señor. Y claro, vinieron con esa dureza de corazón, con la ley, esa ira. Y cuando se fueron, pues esa mujer encontró a Jesús. Ella pudo probar a la gracia de Dios, pudo sentir otro corazón. Esos fariseos no estaban preocupados por el pueblo, no estaban preocupados por su miseria, su estado, sus sufrimientos, no tenían ninguna compasión, ningún amor, pero tenían la ley. Sus corazones eran malos y vivían en el pecado. Eso se sabía, que los fariseos tenían varias mujeres y vivían en el pecado, pero para ellos no era un problema de venir con la ley a acusar a los otros. Cuando esa mujer se levanta y ve a Jesús y siente su corazón, pues ciertamente fue librado del pecado y de ese peso y sintió otro corazón lleno de amor y de gracia. Es extraordinario. Jesús tenía un corazón para ella, quería tranquilizarla, que Él estaba ahí y que Él quería perdonarla y darle su libertad, al contrario a la actitud que los fariseos tenían cuando esa mujer sintió el corazón del Señor. Y eso es el desafío que espera el siervo de Dios. Esa mujer sintió que era libre de toda condenación y toda culpabilidad. Se sintió bien. Y a lo mejor nunca sintió eso hacía ya mucho. Y es lo que yo quiero hacer, a conocer a los siervos de Dios. Es ese corazón que debemos tener para servir al Señor. Es una lección que Dios nos da a nosotros, pastores, siervos de Dios, porque es tan fácil de tener otra actitud, otro corazón en nuestras relaciones
con el pueblo de Dios o en nuestras relaciones entre nosotros, pastores, y es una buena lección. Y es fácil de alejarse de ese corazón, de esa actitud de la ley, con la ley que podemos tener pastores, y es esa clase de corazón que los fariseos y los pastores, por desgracia, manifiestan cuando los cristianos tienen que obedecer a la letra, cuando quieren que los cristianos hagan lo que ellos quieren. Esa actitud, ese sentimiento de culpabilidad, de acusación, y no es el espíritu del Evangelio, no es el espíritu del nuevo pacto, de empujar a los cristianos a obedecer a la palabra de Dios por obligación o por presión. Eso no es el espíritu del Evangelio, muy lejos de eso. Jesús no presionó a esa mujer, llevó a esa mujer a sentir su corazón. Por eso debemos hacer la diferencia, amigos, entre el espíritu del nuevo pacto y el espíritu del anciano pacto. Los fariseos operaban en el espíritu del anciano pacto y Jesús operó en el espíritu del nuevo pacto, y que Él había venido para instaurar. Eso era la diferencia, la gran diferencia entre los fariseos y el Señor. Hoy muchos cristianos se encuentran bajo el yugo del hombre, pastores que no transmiten el espíritu de la gracia, el corazón del Señor. Y por tanto, es uno de los aspectos del ministerio el más importante. ¿A qué sirve de servir al Señor, administrar la palabra, el Evangelio, si el pueblo no siente el corazón del Señor? ¿A qué sirve eso? No sirve a nada. Es la razón por la cual muchos cristianos no sienten el corazón del Señor y no conocen al Señor por lo que Él es. Conocen a Jesús de una manera diferente, porque cuando la ley del antiguo pacto se manifiesta, los cristianos no llegan a conocer el verdadero Jesús. Sí, es el Jesús de la Biblia, pero no es el Jesús que manifiesta el corazón de Dios. A menudo puede ser un Jesús duro con la ley. Los cristianos se sienten obligados de hacer lo que se pide de ellos. Se sienten obligados y lo hacen. Los cristianos se sienten obligados de hacer lo que se pide de ellos. Y finalmente están actuando lo que no son. Y muchas veces lo que no son, muchas veces lo que no quisieran. Pero se sienten presionados, obligados. No es el espíritu del nuevo pacto. Podemos ir más lejos sin hablar, sin decir nada. Podemos hacer conocer a la gente lo que queremos que ellos hagan.
porque la actitud de corazón es mucho más real que las palabras que podemos decir. A menudo, sin hablar, podemos manifestar el espíritu del anciano pacto. Si podemos decir así, que es en el ambiente, es algo que entendemos, que sentimos sin que la persona hable o diga cualquier cosa, lo sentimos. Si podéis ver, yo creo que lo sabemos, o lo oímos, lo vemos, a través de los ministerios, en el anciano pacto, y hoy día también en la iglesia, hay muchos pastores que controlan la ofrenda de los cristianos. Eso es bien grave. Manipulan a los cristianos en ese dominio. Obligan a la gente, los cristianos, a dar una cierta suma como ofrenda. Para ellos es una obligación. Cuando el lunes por la mañana, al día siguiente de la reunión del domingo, el sobre no contiene lo que los pastores quieren, pues los cristianos reciben una llamada o hay una visita y para preguntar qué es lo que pasa. Es una manipulación a ultranza. Y en esa clase de iglesia los cristianos no pueden hacer lo que quieren, no pueden actuar según su corazón. Son manipulados, obligados a hacer lo que se los pide. En el nuevo pacto, el espíritu del nuevo pacto dan a que los cristianos sean libres. Esa actividad, esa actitud no es ciertamente el espíritu del Evangelio. Los cristianos deben aceptar por lo que ellos son. Deben poder crecer espiritualmente a su ritmo, a la manera que el Espíritu los conduce y no manipulados por los pastores y siervos de Dios. Vamos a leer a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver lo que Pablo dice a Timoteo, cómo hay que servir al Señor. Somos pastores, siervos de Dios. Vamos a ver lo que Pablo dice a Timoteo, la manera que él debe servir al pueblo de Dios, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Eso es muchas veces lo más importante, dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quiere decir, dilo que lo que hacen es bien o no, si lo que hacen es bien o no, exhorta y con toda dulzura y instruyéndolos en la verdad. Expone la verdad, hazlo en el buen espíritu, hazlo con dulzura, hazlo con gracia, hazlo con amor. Para llevar a los cristianos
a ser convencidos de su estado, de sus fallas, sus errores, reprenderlos, censura, confronta, exhorta. ¿Hay lugar en la iglesia para confrontar? Cuando hablamos de gracia y amor y bondad, hay también lugar para reprender los cristianos, confrontar al pueblo de Dios, y hay que hacerlo en el buen espíritu del Evangelio. En el buen espíritu del Evangelio. Y entonces el pueblo de Dios va a responder en obediencia y en la sumisión, porque hay un corazón detrás, el corazón del Señor. Entonces van a sentir el amor de Dios, mismo si se los reprende, si están confrontados. Van a sentir que el propósito de eso es el amor de Dios para ellos. Cuando hablamos del corazón del Señor, esa manifestación, esa actitud de gracia, de amor y de bondad, de dulzura, si queremos hablar así, no hay que olvidarse la verdad. Por eso hay lugar para confrontar, para reprender, para llevar la verdad de Dios. La iglesia necesita de la disciplina. Hemos ya hablado de eso en la sesión precedente. Debe ser disciplinado, pero siempre con un corazón y una motivación para llevarle a arrepentirse y regresar a una vida que complace al Señor. Eso es una actitud. El espíritu de la gracia, el espíritu de Jesús, el corazón del Señor, ese corazón de amor, de gracia, no es para que podamos hacer lo que queremos, pero al contrario, para llevarnos a andar en la luz, en la verdad, para complacer al Señor. Eso es el espíritu del Evangelio. 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Paul dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Versículo 6. non de la lettre. El cual asimismo os hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Qué es lo que quiere decir? Se habla de la manera de operar según el anciano pacto. Había la letra, había la ley, había las consecuencias de la ley, la condenación que seguía. Aquí el apóstol Pablo dice, nos hizo capaz, ministro, de ser ministros en nuestro servicio de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Cómo podemos servirse de la palabra de Dios? A menudo como una arma para destruir, matar el pueblo de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios según la letra, con la ley, no con la gracia, podemos decir la verdad, pero decirla en la gracia, podemos decirla también, como dice la palabra, pero matando, destruyendo el pueblo de Dios. Por eso, la palabra de Dios puede ser también una arma desastrosa cuando no sentimos el corazón del Señor, cuando no sentimos el espíritu del Evangelio. Y a menudo es así mismo en una pareja. Muchas veces, marido y mujer
Podemos ser autoritarios con la ley, brutal. Y a menudo es para intentar cambiar nuestro compañero, nuestro cónyuge. El marido quiere cambiar a la mujer quiere cambiar al marido. El uno o el otro puede ser autoritario, duro. La palabra de Dios nos enseña de otra manera. A menudo queremos cambiar a alguien, pero hay que entender que solo Dios tiene el poder de cambiar a alguien. Queremos hacer todo nuestro esfuerzo, llevar la ley sobre nuestra mujer o nuestro marido, pero es solamente que Dios cambia. Por eso el Espíritu del Evangelio nos enseña que hay que relajar nuestro marido, nuestra mujer y ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra propia vida, en esa relación. Cómo el Señor nos quiere quebrantar en esa relación y tomar nuestra cruz en esa relación. Y no intentar imponer nuestros deseos, lo que queremos. Como nuestro marido queremos que sea nuestra mujer e imponer la ley. No. Hay que relajar, eso es el espíritu del Evangelio, que cada uno pueda abrir su corazón a lo que el Espíritu de Dios quiere cumplir en su propia vida. Y relajar nuestro cónyuge en las manos del Señor y Él va a hacer todo mejor que nosotros. Siempre mejor que nosotros. El espíritu del Evangelio, ¿qué es? Es relajar tu marido, tu mujer. Y deja al Señor cambiarte, déjale operar milagros en tu corazón, déjale y que te forme y tú toma tu cruz y sirve al Señor. Es bueno para mí de mencionar a propósito de los maridos, de hacer atención a la cultura que tenemos en esta relación. A veces la cultura puede ser más importante que la palabra de Dios. Y los maridos a menudo actúan hacia su mujer según la cultura que ellos han recibido, lo que han aprendido de sus padres, la manera de hacer en una cierta cultura, han crecido. Han visto, han oído la manera que las cosas se pasaban en la familia, en la pareja, cuando eran niños y han crecido en ese medio allegados, en ese ambiente. Y en África, por ejemplo, puede ser diferente, que aquí, en algunas culturas, el marido es la persona de la casa, el hombre. Y cuando crecemos más en esa comprensión, hay una actitud que se construye en nosotros. Somos el más fuerte, el que es autoritario, somos encima de los otros y tratamos de esa forma nuestras mujeres cuando se casa uno, según la cultura. Por eso, la epístola a los Efesios, capítulo 5, en versículo 25, todos los pastores tienen que meditarlo y entonces van a entender el ministerio de un marido. ¿Cómo debe amar su mujer como Cristo amó a la iglesia? No tiene nada que ver con la cultura y cómo aprendió desde su niñez. No tiene nada que ver con eso. Es de esa manera que podemos entender que en el matrimonio cada uno
tiene que tomar su cruz. ¿Por qué? Yo insisto sobre eso, porque ¿cómo vamos a servir al pueblo de Dios si nuestra familia no está en orden? Hay conflictos, peleas entre el hombre y la mujer. He hablado muy claramente de eso cuando he hablado de los ancianos de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, él habla de esa relación en la familia entre mujer y hombre, entre el marido, el hombre de Dios y los niños. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 25. Va a ser para nosotros como una luz, y eso es lo que va a llevar mucho cambio en nuestras relaciones con nuestras mujeres o nuestros maridos. El Señor nos librará de la ley y nos va a llevar a ser maridos, verdaderos siervos de Dios, porque es una de las claves del ministerio crucial para los pastores. Poder tomar nuestra cruz en nuestro matrimonio, tener una nueva relación con nuestra mujer, amarla como Cristo amó a la iglesia y se libró por ella. Y leyendo esto y entendiendo lo que el Espíritu de Dios nos quiere transmitir, eso va a aplastar toda nuestra cultura. Y la manera que hemos visto servir al Señor en el estado de una relación con nuestra mujer que no es según la palabra de Dios. Yo he conocido eso. Lo he conocido personalmente, pero doy gracias a Dios por el Evangelio, el mensaje de la cruz, que me encaminó bien. Porque hay muchos pastores y siervos de Dios hoy y que se ve que el matrimonio pende de un hilo. Es una verdad, es una verdad. Por eso debemos ver esa relación y tomando nuestra cruz, y el marido para él es un ministerio. Ser un marido es un ministerio importante, crucial en el servicio de Dios. Es muy importante. Por eso, a menudo el marido tiene que bajar de la escalera en esa relación y el Señor va a cambiar los corazones. Otra cosa, otra vez, que en esa relación de los pastores con el pueblo de Dios ahora, podemos encontrar un poco esa manera de servir al Señor, y vemos que los cristianos son siempre los que son reprendidos. Los pastores siempre tienen esa actitud de superioridad. No piensan que ellos deben cambiar, pero es el pueblo de Dios que tiene siempre que cambiar. Los pastores deben realizar que todos debemos cambiar y ser transformados hasta el fin. Estamos a la escuela de la perfección. No es porque hemos estudiado a la escuela bíblica que podemos servir al Señor, manipular a los cristianos, y siempre tienen que ser ellos que tienen que ser reprendidos y cambiados, y los pastores nunca tienen que cambiar. Todos tenemos la necesidad de cambiar, desde los pastores a los cristianos, hasta los cristianos. Nadie está excluido. Lo que pienso en mi corazón, en mi pequeña experiencia con el Señor, cuando miro atrás, yo veo de dónde vengo, cómo sirvió al Señor, la manera
que yo he actuado en mi hogar, en mi familia, al principio de mi ministerio. Y hoy veo todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y que hace hoy día. Y yo sé dónde vengo, yo sé dónde estoy y yo sé a dónde voy. Yo veo la fidelidad del Señor, de su paciencia hacia mí, y eso es lo que en mí hoy me lleva a tener una actitud hacia el pueblo de Dios, hacia las gentes, sin ser perfecto, claro, pero intentar entenderlos y ser paciente con ellos y manifestar el espíritu del Evangelio, el corazón del Señor lo más que podemos, y tener una relación con el pueblo de Dios en el espíritu del Evangelio. Cuando atravesamos el camino y experimentamos la obra del Señor, negándose a sí mismo, perdiendo nuestra vida, aceptando la obra del Señor en nuestro corazón, entonces Él nos lleva a servir al Señor en el espíritu del Evangelio, tener una actitud y vemos el corazón del Señor que se manifiesta mucho más, y es una de las cosas, si no la más importante en el ministerio. Podemos conocer todo, podemos hemos hecho 3 años de la escuela, ser un teólogo, tener un diploma, ser anciano, pastor, profeta, pastor, pero pero el corazón del Señor, el Espíritu del Señor, si no tenemos el Espíritu del Señor, vamos a matar al pueblo. Y es de esa manera que nuestra actitud hacia los cristianos cambia cuando nosotros en primero experimentamos la mano del Señor en nuestro corazón, cuando somos quebrantados, formados, cambiados, mucho más semejante al Señor. Es de esa manera que vamos a manifestar el corazón del Señor. Hay esa atmósfera en la iglesia, una atmósfera de libertad y crecer sin presión, sin condenación, sin culpabilidad. Finalmente, es al opuesto de la ley, es al opuesto de la ley y de la condenación. El corazón del Señor, el espíritu del Evangelio. La segunda cosa que quiero compartir es la segunda definición. Simplemente, ¿qué es? La interpretación correcta del Evangelio. Debemos transmitir el espíritu del Evangelio. Os recuerdo que es la segunda razón por la cual hubo ese conflicto entre los fariseos y Jesús. Jesús vino para ir a la cruz, para establecer un nuevo pacto. Y en su instrucción, enseñanzas, hablaba de la manera que el cristiano debía vivir a partir del principio de la iglesia, al principio del nuevo pacto. Él hablaba a lo que Dios esperaba, y esas palabras eran totalmente lo contrario de lo que se ve en el antiguo pacto. Los fariseos, ellos guardaban la ley del antiguo pacto, ellos querían eso y guardaban eso. Cuando Jesús vino, habéis visto cuántas veces ha dicho: ha sido dicho, pero yo os digo. En el antiguo pacto se ha dicho esto, pero yo os digo lo contrario.
hubo ese conflicto entre Jesús y los fariseos. Jesús enseñaba la verdad a los judíos y eso llevaba la ira del pueblo de los judíos y también los efesios, porque tenían esa ley y guardaban esa ley del anciano pacto y no querían entender y oír lo que el Señor decía. Y eso era lo contrario de lo que ellos enseñaban. Era lo contrario. Y es por eso, ellos defendían eso, dependiente a lo que ellos creían. Es por eso que llevaron esa mujer delante del Señor. El espíritu del Evangelio, ¿qué es? Es transmitir la interpretación correcta de lo que Jesús enseñó y lo que los primeros apóstoles vivieron y han escrito en las epístolas. El espíritu del Evangelio. Ese estado de espíritu que nos muestra el plan de Dios. Vaya a estar de acuerdo conmigo. Es cierto que Pablo, el apóstol Pablo, vivía según la revelación que él recibió del Señor, si miráis a su vida. Había una revelación en su corazón y su vida era en línea según la revelación, la luz que él recibió de parte de Jesús. Entonces podemos concluir que el apóstol Pablo vivía según el espíritu del Evangelio. Su vida y sus escritos no eran contrarios a lo que Jesús enseñó. Y es extraordinario cuando leemos el Nuevo Pacto, nos podemos preguntar por qué cuando Pablo escribió las epístolas es su vida que escribió. No es para mostrar y insistir sobre la calidad de vida que el Señor pide según el espíritu del Evangelio. Su vida era la interpretación del Evangelio. La vida de Pablo mostraba claramente lo que él había recibido y lo que nosotros debemos entender hoy y vivir. Eso es el espíritu del Evangelio. Si entendéis eso, ya no vais a preguntar a propósito de muchas cosas. Miráis a la vida de Pablo. Podéis inspeccionar su vida. Y vais a concluir el espíritu del Evangelio, el espíritu que le animaba, que le empujaba a aceptar de pasar por pruebas, combates, diferentes dificultades, persecuciones, oposiciones, aflicciones, escasez. ¿Qué importa qué? Pablo no ha escrito las epístolas para enseñar que los evangelios es al contrario de lo que él vivía. Es imposible. ¿Por qué no aceptar que la vida de Pablo representa el espíritu del evangelio? ¿Por qué pelearse y tener una enseñanza contraria, una interpretación contraria de la palabra de Dios? ¿Por qué? Es ridículo. ¿Por qué intentar para encontrar otro modelo y encontrar otro modelo? ¿Por qué? ¿Cómo Pablo vivía?
cómo él reaccionaba. ¿Cuál era su corazón? ¿Cómo entendió el Evangelio? Es simple. Él entendió el Evangelio por su vida que ofrecía. La descripción de su vida. Y es extraordinario porque es exactamente lo que Jesús enseñó. Los fariseos se oponieron y hoy en las iglesias en el mundo entero la iglesia se opone al estilo de vida de Pablo. Se opone. Se opone a su estilo de vida y a su enseñanza. Podéis preguntaros por qué Pablo aceptó esas pruebas y vivir en la escasez. ¿Por qué? ¿Su vida estaba bajo el poder del diablo? ¿Era controlado por el diablo? ¿O entonces estaba en el plan de Dios? ¿Vivía según la voluntad de Dios? Hay que ser terco para no aceptar eso. Hay que ser completamente ignorante espiritualmente para no aceptar el espíritu del Evangelio que animaba el apóstol Pablo. Tenía sus fallas, sus faltas, sus errores, claro. Pero el espíritu del Evangelio, en 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12. Hablaba así porque el Señor permitió que pueda tener ese aguijón en su carne para que no sea orgulloso. Podéis ver la protección del Señor, eso es otro tema. Y dijo, dice, mi gracia es bastante, porque yo me glorificaré mucho más. Es un evangelio completamente que no se encuentra en la iglesia. Así es que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozó en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Eso es un evangelio extraño para la iglesia. Podemos ver también en la epístola de Pedro. Pedro también andaba sobre el espíritu del evangelio, tenía también sus combates. Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Un evangelio extraño para la iglesia hoy. Ella rehúsa, no acepta la parte del sufrimiento que debemos aceptar, que sea persecuciones, faltas, aflicciones, oposiciones, escasez. Es una realidad. ¿Por qué la iglesia se opone? Por eso digo que es un evangelio que estoy mencionando como extraño para la iglesia. Tienen otra concepción,
otro espíritu. Je ne parle pas No hablo de Saint-Esprit. otros Espíritu Santo, hablo de un estado de espíritu Pourtant, Por tanto, la même Bible es la misma Biblia pour tout le monde. para todos. C'est la même Bible. Es la misma Biblia para todos, Même Bible. misma Biblia, y por tanto Il y a des différentes hay interprétations, diferentes des interpretaciones, différents enseignements. enseñanzas. Certains sont faux, Algunas son d'autres falsas, sont otras choquantes, son et chocantes, d'autres sont otras blasphématoires. son blasfemadoras. Y pourtant, por c'est dans tanto l'Église. es en la iglesia, se encuentra en la iglesia. Moi, je dis que l'Église, Digo c'est que la iglesia es como un jardín un jardin plein de mauvaises herbes. un jardín con malas hierbas, Rempli de mauvaises herbes. llena de malas hierbas. Jardin de fausses Un doctrines. jardín de malas doctrinas, herejías, falsas prácticas, De fausses falsas doctrines. doctrinas. C'est un état Es un estado présent. presente en la iglesia de hoy. C'est un autre esprit. Es otro espíritu, otro evangelio. Et vous connaissez où est le danger? ¿Conocéis el peligro? Le danger, c'est que les El peligro chrétiens es que los cristianos aceptan y viven al contrario de la voluntad de Dios. ils Viven premièrement primeramente contrairement à la al contrario de la voluntad de Dios Deuxièmement, y también en vivant viviendo al contrario de la Dieu, voluntad de Dios ils s'éloignent se alejan des bénédictions de las spirituelles. bendiciones espirituales de Dios y como hemos hablado ayer, se alejan de su herencia espiritual, no pueden crecer. Comme quoi c'est facile de prêcher Es fácil de predicar otro evangelio que Jesús y los primeros apóstoles predicaron y vivieron. ¿Cuál es la clave? la clé de nos La vies, clave c'est ce en que nuestra nous avons partagé. vida es lo que hemos compartido en la primera conferencia, un fundamento sólido. Que nous transportons la Que révélation de la transportamos la revelación del mensaje de Jesucristo y lo vivimos. C'est ça la Eso es la solución pour demeurer para morar dans en el l'esprit. espíritu del Evangelio. Quand vous prenez Cuando votre tomáis croix, vuestra cruz suivez le y Seigneur, seguís al Señor et que y vous pouvez permettre que de faire tout ce qu'il a besoin de faire dans votre cœur, le dans permitís de votre vie, hacer todo lo que tiene que hacer en vuestra vida, vais a ser protegido y vais a llevar el espíritu del Evangelio. comment est-ce qu'aujourd'hui, Como hoy, allons dire, vamos a decir, si si la iglesia aujourd'hui hoy transportait, lleva nous tous todos ensemble, juntos nosotros el mismo espíritu del Evangelio, est-ce que on aurait accepté vamos a aceptar le divorce el divorcio pour n'importe por quelle cualquier raison razón et le y remariage? casarse de nuevo otra vez en la iglesia? Jamais. Nunca, Jamais. nunca. Mais qu'est-ce qui ¿Qué es lo que se pasa hoy? c'est un autre esprit. Es otro espíritu. Si nous Si prêchons predicamos le contraire, lo contrario comme quoi que Dieu accepte y le como divorce que pour n'importe quelle Dios raison, acepta el divorcio por cualquier razón, nous transportons llevamos un esprit différent. un espíritu diferente, no es el espíritu del Evangelio. Je ne vais pas No entrer voy en profondeur sur ce sujet, a entrar en la mais profundidad je vous de este conseille tema, d'aller pero écouter os puedo la conférence aconsejar de l'année oír dernière, la última conferencia del año pasado para ver mejor esas cosas. Hay tantas cosas que son mal dichas. Y en los Filipenses, pues explica lo contrario de lo que la iglesia entiende. Yo personalmente también. Yo puedo todo por el que él por la fuerza que él me da. ¿Cuál es la
mal interpretación, la mala interpretación. Podemos tomar ese versículo y servirse de él para llevar a creer y ser y creyendo y creer que somos fuertes y que podemos hacer todo porque somos un hijo del rey o como un niño del rey. Y eso nos permite de hacer lo que queremos. Hacer lo que queremos. ¡Qué evangelio extraño y peligroso! Os puedo decir que nada es a causa de nosotros. Todo lo que podemos hacer no es a causa de nosotros. Todo es a causa de Jesús. Todo es a causa del poder del evangelio. Todo es a causa de la gracia que está con nosotros. Eso es la razón, y Pablo viene diciendo a través de mis faltas, de mis ayunos obligados, vais a ver, él aprendió a estar satisfechos y sabiendo vivir en la humillación, en la escasez. Él puede todo. Él dice, yo puedo todo por el que Él me fortifica. Y la mala interpretación de eso, ¿qué es? Es a causa de la gracia de Dios que yo puedo afrontar todas esas cosas. Hay una fuerza de Dios que viene en mí y que se manifiesta en mi vida para que pueda aceptar todas esas situaciones en la escasez, en la abundancia, en la debilidad, en todo. Otra vez más, un evangelio extraño para la iglesia de hoy. La iglesia piensa de manera fuerte que ella toma más fuerza en el poder del cristiano por él mismo. Influenciado por las teorías en el mundo, en la iglesia de hoy, somos pequeños dioses. Pablo dice, yo soy débil. Y cuando soy débil, entonces es cuando el Dios muestra su poder. No mi poder, pero su poder. Él muestra su poder. El enemigo, el diablo, Satanás, él mismo, utiliza hombres en medio de la iglesia para desviar el sentido de la palabra de Dios y llevar otro espíritu que el espíritu del evangelio en medio de la iglesia. Su rol es de desviar el sentido del evangelio para hacernos creer otra cosa de lo que Dios dice, otra cosa de lo que los apóstoles han escrito. Desvía el sentido, hay una seducción increíble en estos últimos tiempos. Utiliza los hombres en medio de la iglesia para transmitir otro evangelio, y llevar la iglesia en error, La iglesia, lo que la iglesia está admitiendo hoy, podemos ser siervo de Dios. Ser siervo de Dios si somos homosexual. Es a ese punto que está la iglesia. Toda la iglesia no, pero eso empieza a tomar más fuerza, mucho más, pero con el espíritu del evangelio no nos podemos asociar en esa doctrina, esa clase de interpretación. ¿A dónde vamos? Señor, ayúdanos. 2 Corintios 11,
2 Corintios 11. Vamos a ver. Tengo que terminar. 2 Corintios 11, a partir del versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como el serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que como si hubiera varios, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios habían empezado bien y después aceptaron un otro evangelio. La iglesia está en el mismo estado hoy, ha aceptado un otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Por eso los apóstoles deben levantarse, defender el evangelio, denunciando las falsas doctrinas, denunciar esas falsas doctrinas. Y si leéis el versículo 19 hasta 21, vais a ver. Es en el mismo capítulo. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Aquí habla Pablo de los otros ministerios que se glorian en el ministerio. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, lo soportáis. Lo soportáis. Es de esa manera hoy. Los cristianos aceptan todo. Es tan fácil de estar en trampa. Aceptan todo. Yo también he hecho esa experiencia durante un tiempo. Al principio del ministerio yo aceptaba todo. Doy gracias a Dios que poco a poco el Espíritu del Señor me reveló algunas cosas. Y otra vez más, menciono aquí el mensaje de la prosperidad, que es una herejía total. Nunca Jesús enseñó eso, ni los apóstoles anunciaron eso de esa manera. Jesús, los apóstoles enseñaron la satisfacción. Vais a leer en la palabra de Dios. De esa manera, el enemigo se sirve de los hombres para desviar el sentido de Jesús. Muestran otro corazón, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que demuestran otro corazón, no el corazón de Jesús. Es importante de hacer la diferencia entre los dos pactos. Sabéis que en el anciano pacto, pues cuando alguien tenía una desobediencia en su vida, pues era culpable. Y aquí en la iglesia hoy día hacen lo mismo, se sirve del anciano pacto, del otro espíritu. Hay que tomar el nuevo pacto y entender el espíritu del nuevo pacto, el evangelio del nuevo pacto. Y los pastores meten la maldición en los cristianos y los maldicen, y al mismo tiempo oran a causa de la maldición de su antepasado, de sus padres, etc. ¿No ven que la palabra de Dios dice simplemente que hemos sido librados de
del mundo de las tinieblas para llevarnos al mundo de la luz. Falsas doctrinas no es el corazón del Señor, de ninguna manera. En los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que hemos sido librados de la maldición de la ley. Es la ley que era una maldición a causa de la condenación, que seguía la desobediencia. Por eso, la ley era una maldición, pero Cristo nos libró de la maldición de la ley y nos libró de ella. A menudo los pastores piden a los cristianos de aplicar las técnicas del anciano pacto para obedecer a Dios. Les fastidian. Y el resultado es la condenación. Es como los discípulos cuando el Señor les pidió de buscar un alojamiento porque pasando por Samaria para ir a Jerusalén. Y entonces como la gente rehusó un alojamiento, los discípulos se levantaron y dijeron: Señor, ¿tú quieres que podamos mandar que el fuego del cielo pueda venir y los queme? Jesús les dijo: no sabéis de qué espíritu os estáis animados. Podemos actuar de varias maneras, pero cuando no es el buen espíritu que nos anima. Y por terminar, queridos pastores, vivimos en un tiempo bien crítico. Es enloquecedor de lo que se pasa aquí en las iglesias hoy día. Voy a dar un pequeño testimonio cuando tengo confrontaciones con los pastores. ¿Sabéis que en el anciano pacto, en el capítulo 20 del libro de Levítico, si alguien comete un adulterio con una mujer casada, está castigado de muerte? Castigado de muerte. Era así en el antiguo pacto. Cuando buscamos las métodos del anciano pacto, vemos cómo alguien que había cometido adulterio, pues estaba castigado de muerte. La consecuencia, la condenación, los pastores hoy también intentan hacer igual. Hay iglesias en países en los cuales yo voy a viajar, no pueden llevar la muerte a alguien cuando hay adulterio, pero también hace otra cosa para castigar. Le metemos detrás en un banco especial donde todos los adúlteros están asentados. Eso existe en la iglesia. Y los cristianos sufren ese tratamiento y sufren ese tratamiento y creen que es de esa manera que el Señor les pide de hacer. Por dos razones muy simples: la ignorancia de los pastores. Primeramente, son ignorantes y quieren al antiguo pacto. Encuentran técnicas en el antiguo pacto para administrar la iglesia del nuevo pacto. Hay quien añade eso con sesión de liberación entre cristianos. Cristianos, para ellos, son llenos de demonios y tienen que ser librados de los demonios. Por eso, hay que recordarse de lo que Pablo dijo en Corintios 3. Hay que hacer atención a la manera que vamos a construir sobre el fundamento que está puesto. No podemos venir con cualquier cosa. Puedo también dar otros ejemplos contrarios al espíritu del Evangelio. Rápidamente, la gracia para aceptar el pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abunda, la gracia superabunda. No hay problema, podemos apartarnos, hay la gracia.
Pero al opuesto también es verdad para esas personas. Al opuesto de las falsas doctrinas o cosas contrarias al espíritu del Evangelio, hay una dureza hacia los que pecan. Podemos ir y hablar de esa experiencia que yo conocí en esas iglesias, que no conocen el arrepentimiento, no conocen lo que es el perdón de Dios. Se quedan a propósito de la acción de lo que ese hombre o esa persona ha hecho y no avanzan. Ese cristiano mora en ese banco atrás durante meses y meses. Los pastores mismos no comprenden, no entienden lo que es el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios, y esa persona se queda captiva y es de esa manera que hacen a propósito de lo que pecan. Y cuando yo he mencionado el divorcio, la vida es dura por este hombre, tiene que divorciar, o es dura para esta mujer, tiene que divorciar. Hay tantas prácticas extrañas en la iglesia. La dificultad de perdonar. Servimos al Señor, pero tenemos algo en el corazón contra los otros pastores y seguimos sirviendo al Señor. Guardamos el pecado en nuestro corazón. Eso no tiene nada que ver. La música mundana, los conciertos gospel, por ejemplo, en la iglesia. Cuando el espíritu del Evangelio nos anima, no podemos aceptar de estar en comunión con esas prácticas. No podemos estar en comunión con eso. Por eso el Señor nos pide de cambiar nuestra manera de servirle en el espíritu del Evangelio cuando ese espíritu nos anima. He hablado bastante sobre eso, sobre el espíritu del Evangelio. Voy a concluir recordando el espíritu del Evangelio. Es la actitud que Jesús tenía para animar y ayudar al pueblo de los judíos. Eso era la actitud que él tenía y debemos de tener nosotros. Es el corazón del Señor. En la transmisión del Evangelio, para decir lo que Dios dice verdaderamente y lo que los apóstoles escribieron, qué es lo que ellos nos quieren hacer comprender. Cuando leo la palabra de Dios, cuando la escucho, debo entender lo que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios. El espíritu del Evangelio nos lleva a entender la voluntad de Dios, el plan de Dios, lo que Dios es, y entender su corazón, probar a su corazón, a su amor, probar a la verdad, como Dios quiere. Que el Señor nos ayude, nosotros pastores, siervos, para llevar la iglesia a la madurez. Muchos cristianos no sienten y no conocen verdaderamente ese corazón. Os llamo a verdaderamente considerar la manera en la cual servía al Señor y predicáis, habláis. Eso vale, pero en la actitud de corazón y la revelación del Evangelio, que el Señor os bendiga y que Él os anime a seguir y que os aclare mucho más y que podamos ejercitar el ministerio para agradar al Señor. Os encuentro en la tercera sesión y entre tanto, que la gracia del Señor esté con vosotros y no os olvidéis que os amamos.